¿Cómo están? Buenas noches. Eh, la clase del día de hoy, les voy a dar un pequeño resumen de lo que estábamos y vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles la pantalla. Compartir la pantalla. Voy a darles de acerca un poco de esto de lo que les dije. ¿Se acuerdan que no había una diapositiva? Sí, vimos nosotros, nos quedamos en esto. Pero antes de entrar a esto del sistema de carga, nosotros, ¿sí? Antes de ingresar a esto del sistema de carga, les quiero dar unos breves tips que ustedes se van a encontrar en la electricidad del automóvil y sobre todo hablando de esto del sistema de carga. Bueno, antes de esto del sistema de carga, ustedes tienen que conocer los distintos componentes de una instalación, porque estas instalaciones en la electricidad se les va a asignar, ¿sí? Se les asigna con letras. Y en caso de que haya más de uno, se añade un número a la letra de identificación. Entonces aquí ustedes van a tener una norma, la norma DIN 4719, que asigna las siguientes letras y ustedes van a toparse con estas letras en cualquier circuito, ¿sí? Cuando quieran interpretar un circuito. Ejemplo de ustedes, se van a encontrar, pueden haber la letra E, F, G, K, son ejemplos. La E, ustedes van a significar que son lámparas, la F, fusibles, como ejemplos que les estoy dando. La G quiere decir que es un suministro de corriente, ¿sí? Esto es un suministro de corriente. Puede ser del alternador, de la batería. La K hace referencia a los relés. L, si se encuentran ustedes, van a ser a las bobinas, ¿sí? R, los que estamos hablando, resistencias. X pueden ser terminales o son terminales. En otras palabras, son terminales de los conectores, enchufes, ¿sí? La Y son componentes electromecánicos. Y la U elementos electrónicos. Entonces, dentro de los esquemas, ustedes pueden identificar también por el color. En algunos casos, por la sección del cable. Una forma de identificar los cables en el plano es sí, cuando se identifica ustedes los cables o los esquemas, estos se van identificando, como les digo, por colores, y en algunos casos por la sección del cable. Entonces, como les digo, aquí también nosotros vamos a tener para identificar cables la forma o la norma DIN 4702, que es donde nos va a indicar si este es mi cable, ¿sí? Este es mi cable
Estas primeras letras va a ser el color. Estas segundas va a ser el color distintivo. Y estas de aquí van a ser la sección en milímetros cuadrados. Sí, entonces la codificación del color de los cables, como les comenté, suele ser de cada fabricante. Entonces esta codificación suele corresponder a primera o primeras letras del nombre del color, según sea el idioma, lógicamente. Entonces a continuación les voy a dar un ejemplo de estos. Por ejemplo, si yo tengo una codificación Opel, BL va a significar azul, ¿sí? BR va a significar marrón. RT amarillo, ¿sí? Bueno, estos son unos ejemplos con esta codificación Opel. Con una edificación Robert, nosotros lo vamos a identificar como B negro, ¿sí? Black, ¿sí? B negro, K va a cambiar, va a ser rosa, U va a ser azul. Son ejemplos de codificaciones. Sí, entonces para la codificación, esto es para los cables, lo que les estoy dando. Entonces nosotros para tener codificación de los conectores, lo habitual es marcarlos con letras seguidas de un número. Entonces algunos fabricantes usan otro tipo de edificación. Sí, por ejemplo, un ejemplo real que les puedo dar a ustedes, sí, un ejemplo real que les puedo dar a ustedes de una codificación de un fabricante puede ser el de Citroën. Por ejemplo, tenemos número de vías, donde aquí yo voy a tener mi esquema, aquí voy a tener mi número de vías. Entonces, este número de vías va a estar así, son esquemas. Y aquí yo voy a tener una codificación de un cable, 3B de B. Entonces, todo esto se va a dar dando a la referencia de la vía según el número. Y acá vamos a tener nosotros el color. Sí, entonces eso es un ejemplo sobre esto de la codificación de los cables. Pero antes nosotros de pasar, ustedes sí creo que tenían una diapositiva acerca de la simbología eléctrica. Sí, esto de la simbología eléctrica nos permite a nosotros representar los distintos elementos de un sistema. Existen una serie de símbolos. Entonces yo les puedo indicar o les voy a dar como ejemplo los más comunes. ¿Sí? Bueno, corriente continua, ya les expliqué. Corriente continua era una línea. Corriente alterna, ¿sí? Este ejemplo. Nosotros vamos a tener, también ustedes se pueden encontrar con masas, una masa en un circuito, ¿sí? Está dado de esta forma, ¿sí? Tierra está dado de esta forma, ¿sí? Ustedes se pueden presentar con condensadores que tiene el vehículo, condensadores, pueden, lo que les hablé a ustedes del dínamo, ustedes pueden encontrar un dínamo con la palabra aquí, din, para un motor de arranque, ¿sí? Con la palabra de, ¿sí? Para un motor,
los esquemas. Para el amperímetro solo va a cambiar en el círculo A, para el voltímetro B, para el ohmiómetro por la letra griega. Sí, entonces se pueden encontrar también, ustedes van a tener fusibles, ¿sí? Un fusible, lo más común que está representado es de esta forma, ¿sí? También están como resistencias, también se le, pero con la diferencia este fusible que tiene pintado este lado, o también este fusible puede ser representado de esta forma. Las lámparas, ustedes las lámparas, lo más común, están representadas por este signo, ¿sí? Entonces, estos son los más comunes que les puedo a ustedes eh, especificar. Sí, pero ahí ustedes se van a encontrar con relés, reóstatos, resistencias. La resistencia es de esta forma, ¿sí? Entonces, esto es una simbología que ustedes se van a encontrar cuando tengan un esquema de circuitos. Entonces, la normalización de los esquemas eléctricos del automóvil son más utilizados para representar los circuitos y conexiones del automóvil, ¿sí? Conexiones y son los llamados circuitos amperímetros. Entonces, estos esquemas, ¿sí? Según lo general lo recomienda la norma DIN que les dije 4719. Entonces, estos esquemas que en la parte superior se trazan líneas de alimentación que tienen dos denominadores, ¿sí? Entonces, estas líneas que les digo a ustedes, estas de aquí, ejemplo, estas líneas de aquí de la batería, es cuando ustedes dan en la parte superior, ¿sí? Cuando se traza, va a tener la línea 30, que representa la alimentación directa de la batería. Y también vamos a tener la línea 15, que es la alimentación una vez accionado el contacto. Entonces aquí ustedes se van a presentar así con 30, cuando ya presente la línea 15. Entonces en la parte inferior se va a representar aquí, en la parte inferior a la masa, ¿sí? O tierra, lo que les digo a ustedes, se representa con la línea 31. ¿Sí? Entonces, entre estas dos líneas se disponen los elementos que forman la instalación eléctrica del vehículo, distribuida por zonas según su función, como estas son la señalización, del control del motor, ABS, como etcétera, y se unen a masa, alimentación, entre ellas a través de trazas y verticales. Entonces, bajo la línea de masa, esta 31, hay un índice que determina la posición de los distintos elementos dentro del plano. Entonces los números que les acabé de mencionar a ustedes indican el punto del plano según el dicho. Entonces, esto nos indica es cómo se va a continuar la corriente. Entonces, esos puntos ustedes pueden encontrar también números enmarcados, por ejemplo, que les doy un 58, que indica por dónde está viniendo esa vía. Entonces, de esta forma, se evita en lo posible el cruce de líneas horizontales y verticales, haciendo que estos esquemas sean mucho más claros. Entonces, hablando de esto, que ustedes me pidieron un gráfico del sistema de carga, y esto les quería a ustedes, antes de que tienen que saber, ¿sí? Como un resumen. Sí, entonces esto del sistema de carga. Como ya les dije, con la utilización de los diferentes circuitos y aparatos eléctricos del automóvil, la batería se descarga en poco más de una hora, ¿sí? Esta es la batería. Esta batería se descarga en una
hora más o menos para evitar esto. O sea, si nosotros le dejamos totalmente prendida siempre la batería y si no tiene carga, esto en una hora se nos va a descargar. ¿Sí? Entonces, para evitar esto, se dota al vehículo, como ustedes lo vieron, ¿sí? Dotamos al vehículo con un sistema de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué permite o qué es lo que hace? Les dije es que va a reponer a la batería la energía que se consume. Entonces, esta reposición se realiza mediante un generador de energía. ¿Se acuerdan que les dije que este generador de energía, puede ser un alternador, aquí tenemos al alternador, o también puede ser un dínamo. ¿Y de dónde reciben estos? Estos reciben el movimiento del cigüeñal mediante una correa. No sé si ustedes han escuchado los, la barra de accesorios. Es donde está, ahí se conecta del cigüeñal y reciben mediante una correa la misma. Él recibe todo ese movimiento del cigüeñal mediante esa banda o correa, como nosotros lo queremos describir, la misma que la bomba de refrigeración, ¿sí? Entonces, ustedes han visto que hay diferentes, por ejemplo, aquí tengo mi alternador, ¿sí? Esquemas, un esquema. Aquí tengo mi bomba de agua, aquí tengo el cigüeñal. Entonces, un esquema, han visto ustedes, que está, un esquema básico que está conectada la banda. Entonces, de ahí es lo que les digo que recibe el movimiento del cigüeñal. Entonces, su funcionamiento se basa en principios de la inducción electromagnética. Entonces, estos pueden ser de dos tipos. Como les dije, el dínamo produce corriente continua, mientras que el alternador produce corriente alterna. Entonces, esta corriente se transforma en continua porque es la que almacena la batería mediante un, mediante un rectificador. Entonces, hablando de lo que nosotros conocemos, y me quedé aquí, sí, hablando del, del alternador, ¿cuál era? Aquí nosotros, como les dije, ya tenemos nosotros las partes del alternador para ver. Entonces, un alternador está compuesto por un regulador de voltaje, la batería, el indicador, de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas partes del alternador? Entonces, ustedes, como ya les especifiqué a ustedes esto de la batería, que cuando una batería de plomo se carga por conexión de una fuente externa, los electrones van en dirección contraria a la que siguen su descarga. Entonces aquí el alternador contiene componentes principales. Ustedes han visto que les comencé a explicar y no había el gráfico en esa diapositiva. Entonces aquí, entonces nosotros tenemos el estator. Ese estator está junto a la coraza, ¿sí? Aquí lo tenemos al estator. También tenemos
al rectificador, al rotor que gira dentro del estator y el regulador de voltaje. Entonces aquí nosotros podemos ver ¿sí? Podemos ver cuáles son sus componentes principales del alternador. Entonces, aquí podemos ver el regulador de voltaje. El regulador de voltaje controla la corriente de salida. Apaguen el micrófono, por favor. ¿Sí? Entonces aquí, el regulador de voltaje controla la corriente de salida del alternador para así prevenir lo que se le conoce nosotros como son las, las sobrecargas. ¿Sí? Entonces, los reguladores de voltaje de hoy día son dispositivos completamente electrónicos que se utilizan, por eso les expliqué los diodos y las resistencias. Bueno, ya les expliqué acerca de la batería. Aquí, ustedes, cuando tengan en el sistema de carga, aquí ustedes en el tablero, bueno, en este ejemplo, ustedes pueden ver que se les prende cuando sabemos que la batería está descargada. No sé si ustedes se han fijado en el tablero que se les prende ese testigo y nos indica acerca acerca que tenemos nosotros un, que nuestra batería o nuestro sistema de carga está completamente dañado. Entonces el funcionamiento nos enfocamos en el principal componente, sí, que se daña en el alternador. Lo más común que se daña en el alternador y lo que yo he visto por experiencia es los carbones, sí, o sea, los carbones que nos ayudan para que esté en funcionamiento. Entonces, este alternador como generadores, diríamos, producen corriente cuando o creando movimiento entre un conductor y un campo magnético. ¿Sí? Entonces, los principios de electromagnetismo controlan e indican cómo se produce esta energía. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de corriente alterna. ¿Cómo? Es inducida por el estator, luego cambiada por la corriente directa por un puente de diodos. ¿Sí? Entonces bueno, aquí tengo un tipo de alternadores, pero ahora nos toca a nosotros estudiar acerca de esta última media hora que tenemos, el sistema de arranque. ¿Sí? Este sistema de arranque, hace algunos años, los motores de los automóviles eran puestos en marcha mediante por una manivela que manejaba el conductor. Entonces actualmente se dispone de un motor eléctrico que es puesto en marcha desde el interior del vehículo por medio de un pulsador o llave, como nosotros podemos ver aquí. Sí, ahora ya los vehículos modernos se prenden a través de un pulsador, ¿sí? Otros tenemos todavía existen los que se prenden con llave. Entonces, ¿qué pasa? Que este motor eléctrico realiza el trabajo de mover al motor del vehículo. Estamos hablando acerca del motor de arranque, sí, este motor eléctrico, hasta que este se pone en marcha por sus propios medios, sustituyendo así el antiguo sistema de manivela. Entonces, ¿qué pasa con la misión del circuito de arranque? Es es hacer que el motor del automóvil de los primeros giros hasta conseguir que funcione el mismo. Entonces, para conseguirlo, dispone este circuito de los siguientes elementos. Estos elementos de este circuito, como pueden ver aquí, tenemos la batería, el motor de arranque,
tenemos un mecanismo de accionamiento. Este mecanismo de accionamiento puede ser, lo que les dije a ustedes, un pulsador o una llave. Y también no dejemos de lado que este circuito está dado por, también tiene como representación los cables, ¿sí? Entonces, como les presenté aquí, esta figura muestra la conexión de los componentes de un circuito de arranque en el cual la batería, como ustedes ven aquí, aporta la energía eléctrica necesaria y el motor de arranque le transforma en energía mecánica de rotación. Esto hace que impulsa al motor del vehículo haciéndole girar hasta que funcione por sí mismo. Y ahora, este pulsador de paso, o da paso, perdón, este pulsador da paso a la energía desde la batería hasta el motor de arranque, lo que se le conoce a voluntad del conductor. ¿Sí? Entonces lo que les decía, aquí estaba a masa, entonces aquí ustedes se pueden encontrar con un 31, ¿sí? Que va más. Entonces cuando sale este del positivo, aquí nosotros tenemos una corriente. Entonces este del positivo es del 30. Sí, entonces aquí en el contacto ustedes van a tener un 3, ¿sí? Para identificar cada línea. Entonces cuando esta línea está conectada aquí al motor de arranque, ¿sí? Se le conoce como 2. Sí, entonces esto es un ejemplo de lo que les estoy dando y con este sistema de arranque o este es el circuito que ustedes van a encontrarse. Entonces ahora, ¿cuál es la función del motor de arranque? Como ya lo mencioné, los motores de combustión interna son incapaces de ponerse en marcha por sí solos. Sí, porque ustedes ven que tienen que tener un motor de arranque porque no se pueden prender por sí solos. Entonces necesitan un sistema capaz de impulsarlos hasta conseguir su autonomía de marcha. Entonces este circuito de arranque y en particular el motor de arranque cumplen esta misión. Entonces para realizar la puesta en marcha de un motor de combustión interna, tienen que vencerse las resistencias. ¿De qué se van a vencer? Las resistencias debido a la compresión de los cilindros, la viscosidad del aceite, rozamientos. Bueno, todo esto es un conjunto. Entonces estas resistencias van a variar dependiendo el tipo del vehículo, como son la calidad de los lubricantes, temperaturas, ambientes. Entonces todo esto va a variar, pero en cualquier caso se necesita también una velocidad mínima de rotación en el motor de combustión para conseguir el arranque por debajo de la cual sería prácticamente imposible su puesta en marcha por sí solo. Entonces el esfuerzo que realiza este motor de arranque para poner en marcha el motor de combustión es particularmente elevado al iniciarse el movimiento, ya que al encontrarse frío, su resistencia es considerable. Entonces, por esta causa, el par a desarrollar, ustedes saben que este motor genera un par, este par a desarrollar por el motor de arranque ha de ser suficiente y dependerá del tipo de motor de combustión que haya o que tenga que mover, la cual se determina la potencia del motor de arranque empleado y la capacidad del acumulador que suministra la energía necesaria. Ustedes saben que si no tenemos una buena batería, el motor de arranque no puede funcionar. Y además, y si es que este motor de arranque también tiene defectuoso, al hacer muchas arrancadas, nuestra batería, ¿sí? También se descarga. Entonces, del arranque empieza un número de revoluciones relativamente bajas. Durante el giro inicial del motor de combustión, va disminuyendo la resistencia que opone a que éste sea movido y que se van a producir. Aquí en este motor se producen las primeras explosiones. Estas explosiones son débiles e irregulares, pero al calentamiento que estas producen, reducen aún más. O sea, cuando va calentándose más el motor, reducen aún más la resistencia debido al rozamiento de los órganos o de los
o de las piezas móviles que tiene el motor de combustión interna. Entonces el motor sigue siendo arrastrado cada vez esta va a mayor velocidad y las explosiones van siendo más fuertes y en estas se producen con mayor regularidad hasta que el motor se pone definitivamente en marcha. Entonces, eh, para que un motor de arranque tenga un elevado número de revoluciones en el arranque, se requiere un motor de arranque que sea de arranque que no sea a veces hay, ustedes se han visto que hay demasiados grandes, pesados, son costosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día los fabricantes, ustedes ven, que buscan el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? En que el peso y la potencia, o sea, que no sea muy grande, pero que tenga suficiente potencia para que pueda realizar el funcionamiento. Entonces, para conseguir motores de arranque que desarrollen un par suficiente, esto resulta que por su tamaño resultan excesivos, cuidando así también el tiempo que consuma de corriente. Esta corriente tiene que ser demasiado baja para que no, esta batería no sufra una descarga, ¿sí? Entonces ustedes también se van a fijar que las velocidades del motor de arranque, ¿sí? Sí se van a dar, por lo general, un ejemplo que les puedo dar es que si un motor de gasolina eh, con pistones rotativos va a necesitar una velocidad de giro mínimo entre 150 y 180 revoluciones por, por minuto, ¿sí? Entonces, los principios y funcionamientos del motor de arranque, el motor de arranque basa su funcionamiento aquí. El motor de arranque basa su funcionamiento en principios electromagnéticos. Entonces se denomina el campo magnético, ¿sí? A la región del espacio alrededor de un imán, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver en despiece el motor de arranque, ¿sí? Entonces, cualquier partícula de hierro es atraída por el imán y fuera de ella no sufre atracción. Entonces, el campo magnético de este imán representa las líneas de fuerza que van del polo norte al sur, del mismo que también se da por el exterior, cerrando el circuito magnético en el interior desde el polo sur hacia el norte, ¿sí? Entonces, las masas tienen la propiedad de atraer y ser atraídas cuando se colocan un imán dentro de un campo magnético. Un ejemplo, ustedes se han visto, si aquí tengo un imán, tengo positivo y negativo. Ustedes han visto que estas partículas de hierro, ¿sí? Algunas se repelen, otras están circulando, ¿sí? Otras circulan. Eso es lo que les acabo de decir, que son las propiedades de atraer y ser atraídos cuando se coloca un imán dentro de un campo magnético. Sí, entonces esta figura que les acabo de dibujar dentro del campo magnético uniforme está situado es que tenemos lo que les digo, las fuerzas de atracción y las que generan un par que hace girar al imán alrededor de su punto de giro, en el sentido de las agujas del reloj hasta que éstas queden en posición horizontal, en cuyo instante el par es nulo. Entonces aquí nosotros tenemos las fuerzas iguales y también, como les dije, las que se repelen en sentido opuesto, por lo que el imán se encuentra también en equilibrio cuando son entre los mismos polos. Se han visto cuando hay dos imanes entre los mismos polos, se repelen, pero aquí estamos atrayendo a a lo que se les conoce al campo magnético del, del motor de arranque. Entonces aquí nosotros podemos ver los componentes de un motor de arranque. Tenemos la tapa lateral, ¿sí? El uno. Tenemos los sistemas de piñón de engranajes deslizantes con rueda libre.
el inductor o rotor, los devanados, ¿sí? Que son las masas polares, lo que les digo, los imanes, las placas portaescobillas, ¿sí? Y los relés que están por aquí. Sí, entonces, estos componentes hacen que una de las principales exigencias del fabricante de los motores de arranque sean su tamaño, como les dije. Esto deberá ser lo más pequeño y compacto posible para su mejor acoplamiento al motor de combustión y al mismo tiempo resulta robusto y que sea de poco peso. Entonces, según estas condiciones, resulta particularmente adecuado el motor eléctrico que va acoplado, ustedes saben, al volante de inercia del motor de combustión. ¿Por qué? Por el cual transmite su giro por medio de un piñón. Este engrana con el momento de arranque con una corona dentada. No sé si ustedes han visto. Aquí, ¿sí ven? Lo que les digo. Aquí tenemos el motor de arranque. ¿Sí? Y este es el volante de inercia. ¿Sí? Ustedes ven lo que les digo. Tenemos ese piñón que está acoplado al volante, este piñoncito, este que le estoy pintando, bueno, acá también, el que está acoplado al volante de inercia. Entonces, y tenemos, si ven que es unas coronas dentadas que va montada aquí sobre el volante. Entonces, una vez en marcha el motor de combustión, se produce el desengrane entre el piñón y la corona. Sí, pues en este caso permanecen ambos engranados al alcanzar el motor de combustión su régimen normal de marcha, arrastraría el piñón del motor de arranque haciéndole girar a un número de revoluciones, tal que éste producirá un efecto destructor, pues la relación, aquí tenemos que ver la relación de desmultiplicación existentes entre el piñón y la corona. Entonces en los motores de arranque van desde 1 a 8 su relación hasta de 1 a 20. Entonces esta relación es indispensable al objeto de conseguir mover el motor de combustión. Entonces, a una velocidad de rotación apropiada. Entonces empleamos motores de arranque con pequeñas potencias, con lo que se obtiene un gran par debido al efecto de la reducción de giro. ¿Sí? Entonces, si hablamos acerca acá de la carcasa, ¿sí? Esta envoltura metálica que rodea y protege los demás componentes, o sea, todo esto es la carcasa, ¿sí? En el despiece que ustedes pueden ver, la carcasa tiene forma cilíndrica y en su interior van alojados las bobinas sujetas a ella por las masas polares que tienen la forma más adecuada para adaptarse a la carcasa manteniendo las bobinas que están aplicadas a ellas. En su interior adquieren, ustedes pueden ver una curvatura. Ese es lo único. Ya. Entonces pueden ver ustedes una curvatura. Esta curvatura es necesaria para que todos los puntos de su superficie queden a igual distancia del tambor del rotor. Como ustedes pueden ver aquí, este tambor del rotor. Sí. Entonces, el conjunto de bobinas y masas polares recibe el nombre de inductores o estatores. ¿Sí? Y el espacio que queda entre la masa polar y el tambor del rotor se llama entrehierro. En los motores de arranque actuales suelen ser estos inferior a 1 milímetro. ¿Sí? Entonces las bobinas inductoras son arrollamientos planos de hilo de cobre. ¿Sí? Estos devanados, si ustedes se han visto, son arrollamientos planos, tienen hilo de cobre de sección rectangular debido a la gran intensidad de corriente que pasan por cada uno de esos hilos. Entonces,
Cada inductora forma uno de los polos del imán, la cual se consigue arroleándoles una en sentido contrario de la otra. Hablemos acerca del rotor, ¿sí? Como dice, inducido o rotor. Este rotor está formado por un eje de acero. ¿Sí ven? Aquí tenemos un eje de acero. Está formado por un eje de acero sobre el que se encuentra montado un paquete de láminas, ¿sí? Este eje, y esto es el que se le conoce como tambor, se les llama tambor, en el que están alojados los arrollamientos inducidos y un colector al que van conectados dichos arrollamientos. Entonces, cada uno de los extremos del eje van talladas unas estrías por las que pueden deslizarse el piñón que está accionado por una horquilla. Entonces, estos extremos del eje apoyan en sendos cojinetes de bronce alojados con las tapas delanteras y traseras, ¿sí? O sea, si ven que aquí tengo la 1, que es las tapas delanteras, y aquí está también la 1, que también me representa la tapa trasera o lo que es el bloque del motor. Están conectados. Entonces el tambor va montado sobre el eje del inducido, haciéndole contacto eléctrico con este mismo. Entonces esta lámina en sentido perpendicular al eje y sus láminas van prensadas unas contra otras en los canales que forman estas líneas y van alojadas lo que nosotros conocemos como son las bobinas de inducir. Tenemos el sistema de piñones, ¿sí? Aquí, hablamos de algo del sistema de piñones. Este piñón de engranar, un motor de arranque, debe estar provisto de algunos medios de reducción de velocidad para transmitir su potencia al motor de combustión. Dentro de sus dimensiones corrientes, no podría arrastrar al motor si el inducido estuviera, por ejemplo, acoplado directamente al cigüeñal del motor, debido a que su potencia de giro no sería suficiente. Entonces, lo cual esto obligaría a construir, en este caso, un motor eléctrico de mayores dimensiones. Entonces, el sistema de reducción de velocidades universalmente está constituido por un piñón montado sobre el eje del inducido que en el funcionamiento engrana con la corona del volante, ¿sí? Tenemos también, bueno, aquí no tengo lo que se le conoce como rueda libre. Este representa un mecanismo de rueda libre que corresponde al piñón de engranaje, consistente en una corona exterior de lo que forma parte del anillo de la marcha libre, ¿sí? Tenemos esto acerca de las escobillas, ¿sí? O la tapa de placa portaescobillas. En ella va alojado el cojinete donde apoya el extremo del eje del rotor. Lleva además los alojamientos, como se les conoce como porta escobillas, donde se montan unas escobillas que son oprimidas contra el colector por medio de los muelles espirales. Generalmente disponen 2 a 4 porta escobillas y la mitad de los cuales son positivos y están aislados de la masa y los otros negativos y van unidos eléctricamente a la masa. Entonces las escobillas, debido a su buena conductibilidad, deben ofrecer una mínima resistencia al paso de la corriente eléctrica y efectuar un buen contacto eléctrico con el colector. ¿Sí? Tenemos el interruptor. Es otra de las piezas que forman la parte del circuito de arranque. Generalmente va montado en el mismo motor. Exteriormente tiene un borne, ¿sí? Tiene un borne que puede verse y este se conecta al cable de la llegada de la corriente. Eh, es esto de aquí, ¿sí? Estos son los bornes, ¿sí? Desde el borne positivo de la batería, como les digo. Esto de aquí, ¿sí? Está conectado al borne positivo de la batería. Dicho borne se pone en contacto con la placa curva que se une a las bobinas del extractor cuando se secciona a la misma horquilla que se desplaza el piñón de engranaje. Bien, bueno, esto ha sido por el día de hoy y he hablado algo acerca del motor de arranque, del sistema de carga, de sus principales partes.
cuáles son los mecanismos y también acerca de los circuitos eléctricos. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme antes de concluir la clase? No, Inge, de mi parte está todo entendido. Listo. Si es que hay alguien más, No, Inge, muchas Inge, gracias por la explicación. listo. Entonces, que pasen bien, buenas noches. De aquí nos vemos el miércoles. ¿Sí? Que pasen bien. bueno, hasta luego, le dije, Inge. Gracias, ingeniero.